Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñande sire nondepe lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos con el Antiguo Testamento, estamos reflexionando el libro de los Números, estamos en el capítulo 14 al final, hablando un poco de esta situación, ¿verdad?, en que existe un ataque imprudente, podemos decir, de conquista y de derrota de parte del pueblo de Israel, que desatiende las órdenes del Señor y por otra parte también desatiende las mismas órdenes de Moisés. Por lo tanto, vienen los amalecitas, vienen los cananeos y destruyen, derrotan a los israelitas que fueron exterminados, dice, hasta Jorma. De esta manera, también nosotros estamos viendo que con esta derrota se está cumpliendo y se está confirmando la sentencia de Dios. Dios le había dicho, ¿verdad?, que ustedes, sus cadáveres quedarán en este desierto. Poco a poco, poco a poco. Aquí ya comenzamos con la primera derrota, ¿verdad?, que es una derrota así justamente por una imprudencia, donde ellos reaccionan, porque ellos están queriendo de cierta manera, a la fuerza, lento, ¿verdad?, volver a sacar la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que hicimos? Estamos en un error. Bueno, vamos a ir y vamos a procurar y vamos a entrar en la tierra prometida que tanto vos estás diciendo. Pero Dios tenía un plan, lo que quería era ese corazón y ese deseo verdaderamente de usufructuar. Esto es importante, ¿verdad?, porque nada se puede conquistar a la fuerza. Entonces, aquí tiene que haber lo que se llama la justicia, ¿verdad? Porque la justicia está motivada por el amor. Solamente hay justicia cuando nosotros verdaderamente tenemos caridad y tenemos amor verdadero. O si no, nunca vamos a llegar a la verdadera justicia. Entonces, esto es elemental para que tengamos en cuenta. Erela ñande lleva ñande injusto y terei, porque hay mucha corrupción. Y justamente porque nosotros entonces no estamos motivados por un verdadero amor. Entonces nosotros muchas veces hacemos las cosas barete, etcétera, etcétera. Porque sheiko ave, porque sheya popea, porque shela amanda. Incluso durante este tiempo, ¿verdad?, de la pandemia, muchas cosas hemos visto, ¿verdad?, y yo sigo viendo todavía en algunas instituciones o lo que sea. El barete no quiere decir también simplemente el autoritarismo, ¿verdad?, del demostrar la fuerza, sino que
es un chip que nosotros tenemos en nuestro pensamiento. El baretebe, como nosotros decimos, es más bien es una actitud como nosotros actuamos. Es una actitud de acción en ese caso. Por ejemplo, repartir víveres. Entonces, en realidad, siendo hajuina, sino que se baretepe, entendido el barete, ¿qué significa? ¿Verdad? O sea, como que yo mismo me estoy esforzando por hacer algo, pero con otros intereses incluso. No con ese interés verdadero del amor, ¿verdad? Eso es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Con este grupo de israelitas que después de que se vio golpeado con las consecuencias de su misma acción, de sus mismos pecados, baretebe, ¿verdad? Baretebe, ellos desoyen toda la acción de Dios, todo lo que Dios les había dicho, no lo obedecen a Moisés. Ojonte mahibé, ya conquistar la tierra, baretebe. Porque ese era el motivo, ¿verdad? Porque habían desobedecido y no le hicieron caso a Dios. Dios que les dio todo, les ofreció todo, una tierra que emana leche y miel, pero que ciertamente iba a necesitar después de una lucha y de un empeño, porque ahí está la parte de la dificultad para la conquista, porque ellos se encuentran, dice, con anaquitas, personas mucho más altas, nosotros éramos como langostas ante ellos, y entonces personas que devoran a sus propios habitantes, o sea, todas estas expresiones nos indican que siempre en nuestro camino comunitario, nuestro camino de vida, y ante hoy los problemas y las dificultades. Cuando faltamos, hay la ¿verdad? O sea, la dificultad es parte esencial de nuestra vida. Y entonces lo que ellos no están queriendo aceptar es justamente esta segunda parte. Entonces te dan y venden media verdad. Y después, peor todavía, desaniman a todo el pueblo. Además de no tener confianza plena en el Señor, y además de no tener esta plena confianza en las promesas de Dios, también estamos dudando de su propia fidelidad del Señor. Y ahí comienza la rebelión y comienzan los problemas, etcétera, etcétera, que ya hemos visto y que hemos estudiado en los días anteriores. Pero ahora ellos quieren solucionar este problema y quieren ponerse ya a la par de nuevo. Bueno, ya que no hicimos y como el castigo que va a caer sobre nosotros es muy grave, entonces hagamos algo, vamos entonces, subamos a la montaña. Ñandente, ñañimón barete guau, ¿verdad? Pero ese barete no viene de la fuerza del Espíritu de Dios, porque es Dios el que dirige. Desde la columna decíamos y hemos leído ya anteriormente, ¿verdad? Pero que es tan interesante cómo Dios es el que dirige, ¿verdad? A través de la nube, decíamos, la morada. La nube se detenía sobre la morada varios días. Los israelitas acataban la orden del Señor y levantaban el campamento y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces aquí también ellos quieren un poco volver a eso mismo. Volver de nuevo, como decir, nosotros estamos acatando lo que Dios nos pide, pero tarde pillaste. La consecuencia de tu pecado ya es muy grave y ya es muy fuerte. Es como decir, te agarró la metástasis. Lumangore cogina de pecado, vea mi chimide, vea lleva. Pero ve que tú vende ya hoy. De ya oca hoy. Y al final se te volvió metástasis. Bueno, todo esto tenemos que tener en consideración y tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a seguir un poquitito más porque después aquí comienza, ¿verdad? Que la mentira comienza con la proclamación de la verdad por una parte y después que se volvía en una conciencia, ¿verdad? Que corrompe a todos los demás. Este es el problema principal. Ahora, ante este ataque imprudente, nosotros en estos capítulos 13, 14, nosotros vamos a entender que nos quiere enseñar en estos capítulos 13 y 14, y sobre todo aquí al final de todo, que el pueblo de Dios y que cada uno de nosotros tiene que fiarse y aprender a ser libre ante el Señor. Tenemos que ser libres, no tenemos que dejarnos influenciar. ¿Por qué te está hablando de libertad? Porque justamente decía que todos estos 10 que venían y hablaban en forma negativa, ellos divulgaron entre los israelitas falsos rumores
acerca del país que habían explorado, diciendo, la tierra que recorrimos, exploramos, devora a sus propios habitantes. Y todos creen. Entonces le está diciendo, Anila Egueroviala y Yapuave. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e. United World Week es un congreso que reúne a organizaciones e instituciones de todo el mundo, incluyendo la rama joven del movimiento de los focolares. La United World Week es como un laboratorio y una exposición global. Allí se muestran historias, proyectos e iniciativas que en todas partes del mundo promueven la fraternidad, la unidad y la paz y mejorar a la gente. El tema de este año es In Time for Peace, a tiempo para la paz. Todos los eventos del encuentro tienen el objetivo de promover un diálogo eficaz en el mundo. No basta con hablar de paz, debemos hacer algo. En este sentido, el Congreso es un desafío. Si se quiere llegar a tiempo para la paz, hay que prepararse bien y con antelación. Si queremos que el mundo sea más pacífico, debemos hacer algo. El confinamiento del coronavirus, lejos de desanimar a estos jóvenes, los ha movido a tomarse más en serio este desafío. Y en lugar de cancelar el Congreso, decidieron hacerlo online. Esta pandemia nos muestra la injusticia y la desigualdad en el mundo. Los que estaban en una situación de vulnerabilidad han sufrido más. Esto nos hace entender que el mundo es una interacción entre todos nosotros. Todas mis acciones influyen en la vida de los demás. Queremos sensibilizar para que cada uno pueda estar en grado de hacer elecciones responsables y solidarias que contribuyan a una humanidad más fraterna. Esta edición de la United World Week cuenta con más de 400 eventos, incluyendo seminarios web, momentos de oración, diálogo y conciertos. Por ejemplo, el grupo musical Gen Rosso actuará para los participantes. Francisco pidió por segunda vez que se rece por los artistas. El 27 de abril recomendó inspirarse en su creatividad para afrontar la pandemia. En esta ocasión pidió fijarse en otro aspecto. Ieri ho ricevuto una lettera di un gruppo di artisti ringraziando per la preghiera che noi abbiamo fatto per loro. Vorrei chiedere al Signore li benedica perché gli artisti ti fanno capire cosa è la bellezza e senza il bello il Vangelo non si può capire. Preghiamo un'altra volta per gli artisti. Francisco transmitió la misma idea ante visitas de artistas de circo al Vaticano, cuando todavía no había estallado la pandemia. En NPI, acompañando a las madres paraguayas y a todo el país. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el viernes 15 hasta el domingo 24 de mayo, Novenario de María Auxiliadora. Mes de nuestra Madre, por eso también pedimos su intercesión. En vivo, desde el santuario, Novenario de María Auxiliadora. NPI nos conecta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Estuviera
Seguimos, queridos amigos, con Ñan de Yarañé. Estamos reflexionando desde el libro de los números. Nos encontramos nosotros reflexionando en este capítulo tan importante, tan interesante, que es el capítulo 14. Y aquí vemos la intervención por lo menos de 3 tradiciones nosotros encontramos aquí. Es una obra maestra, ¿verdad? Lo que acabamos de leer, este capítulo 13 y 14. Por eso decíamos que es el punto álgido. Es un punto central, para la caraculla de inverteré. Y aquí está la tradición también deuteronomista y tenemos también la tradición sacerdotal, según los estudios de los grandes especialistas. Es decir, aquí tenemos como 3 teologías, la yavista, la deuteronomista y la sacerdotal. Y representa en su estado final el regreso del pueblo judío a la tierra de Canaán. Es decir, ¿qué es lo que nos está queriendo enseñar? Nosotros estamos hablando ahora mismo de Moisés que va por el desierto, Moisés que tiene que entrar a la tierra prometida, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que se está escribiendo es de otro tiempo. Esto es lo que nosotros varias veces ya hemos estudiado y habíamos dicho en el sentido anacrónico, fuera del tiempo. Porque esto tenemos que entenderlo más o menos en el año 1300, ¿entienden? 1400, 1300 antes de Cristo, según la cronología antigua, ¿verdad? Cronología antigua. Pero esto que nosotros encontramos aquí, la Biblia de por sí se está reflexionando y se está organizando con estas tradiciones yavista, deuteronomista y sacerdotal más o menos en el año 500. O sea que pasaron ya por lo menos 900 años, 800 años. Yo ahora estoy aquí y estoy contando algo que hubo sucedido, si es que sucedió, ¿verdad? Porque es más bien una narración teológica, decíamos, hace 900 años. Yo estoy contando algo que sucedió hace 900 años. Entonces, esto te da pie para entender mucho mejor. La Biblia ya escribía. ¿Cómo se escribe la Biblia? Y la Biblia se escribe desde una reflexión teológica. En la Biblia no hay una preocupación histórica, una preocupación en un contexto plenamente histórico, ¿verdad? De la narración como tal. Hay una preocupación histórica, eso sí, una preocupación histórica, pero de la situación que están viviendo en ese momento. Y lo están proyectando a través de una narración a situaciones que pasaron justamente años antes o que hayan pasado, ¿verdad? Con los padres, con los antecesores, con esta figura de Moisés, con el pueblo que camina por el desierto. En realidad ellos están hablando de su situación del año 500 más o menos, ¿verdad? En que el pueblo de Israel está volviendo a la tierra de Canaán. Ellos están volviendo a la tierra de Canaán. Y quiere decir que ese grupo que estaban volviendo de Babilonia, en este caso a la tierra de Canaán, se encontraban con estas situaciones. Los espías, los exploradores, ¿quiénes vienen a ser? Y vienen a ser los primeros grupos que están volviendo de Babilonia. Vienen y conocen la situación. Ellos anuncian a otros, ¿verdad? Anuncian, Peyú, vengan, reconstruyamos la ciudad. Esta es nuestra ciudad, esta es la tierra que emana leche y miel. Dejemos Babilonia. El asunto es que hay muchos que una vez que fueron allá, porque el régimen de Babilonia no era en realidad un régimen de mucha esclavitud o de mucho sufrimiento, como podrían ser los imperios, por ejemplo, de Asiria, que verdaderamente eran crueles, ¿verdad?, con sus esclavos. Babilonia no tanto, y Ciro mucho menos, es decir, cuando llegan los persas, al contrario. Ciro les deja libre, de hipotayave, la esclava cuarata pejopá, tengan su libertad, pero eso sí, ustedes me pertenecen a mí dentro del gran imperio, ustedes siempre van a estar bajo mi dominio, no les quiero aquí en mi tierra, vayan nomás a su tierra, ustedes van a producir y me van a dar y me van a pagar los impuestos cada año, listo, vayan a su casa. Entonces, todo libre, ya voy a España, pero estamos otra vez como esclavos, ¿verdad? Porque anualmente tenemos que estar pagando el impuesto al emperador, al que está imperando en ese momento. En ese momento es Ciro, ¿verdad? O sea, los persas.
los babilonios llevaban, ¿verdad?, como mano de obra. Y entonces hacían trabajar también, pero con un régimen mucho más libre, con una producción mucho más libre, ¿verdad? Entonces, cuando te está hablando aquí justamente de que tienen que aprender a ser libres y que tienen que fiarse de Dios, justamente les está hablando en una situación de esclavitud, entre comillas, en una situación en que nosotros estamos viviendo en nuestro propio país, pero estamos bajo el dominio ahora, hoy, ¿de quién? De los persas. Estamos bajo el dominio de los persas, porque son ellos los que nos están dejando y nos están diciendo vayan de nuevo a su tierra. Tenemos que comenzar de nuevo y tenemos que aprender a ser libres de nuevo en nuestra propia tierra. A pesar de que vamos a seguir sometidos, porque tenemos que seguir pagando impuestos, y un impuesto alto cada año para el dueño, para el que estaba al frente, el que estaba entonces como emperador o imperio de turno. En este caso va a ser Persia, ¿verdad? Salimos de Babilonia, pero caímos ahora en manos de los persas. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, también está queriendo enseñarnos, ¿verdad?, que en ese camino del desierto, en esa situación de los 40 años por el desierto, va a significar para nosotros fiarnos de Dios, ponernos en manos del Señor, no confiar simplemente en nuestras fuerzas, no confiar simplemente en lo que nosotros hacemos o cómo nosotros lo estamos haciendo, ¿verdad?, sino que nos ponemos en manos de Dios. Bueno, por otra parte, aquí, cuando nosotros hablamos justamente de estas tradiciones yavistas, deuteronomistas, sacerdotal, estamos representando, decíamos, en su estado final, el regreso justamente del pueblo judío a la tierra de Canaán. Esto es lo que estamos queriendo entonces entender. Allí donde Egipto es Babilonia. Egipto es Babilonia, es decir, la esclavitud, de ahí nos estamos liberando. La salida de Egipto, el final del exilio a Babilonia. La salida de Egipto es el final del exilio de Babilonia. Y la marcha por el desierto es la vuelta a la tierra prometida. Vea que peña tende ponache, y vamos a procurar entender bien en este curso bíblico lo que estamos diciendo. Es decir, aquí estamos haciendo una gran analogía, utilizando narraciones, donde Babilonia es representada por Egipto. Todo lo que decimos de Egipto en realidad estamos diciendo de Babilonia. Es la experiencia que el pueblo sufre en Babilonia. Segundo, cuando nosotros estamos diciendo que se sale de Egipto, entonces es el final del exilio de Babilonia, es decir, la guerra que presentó Ciro derrotando a los babilonios. O sea, es esa posibilidad del final del exilio y de volver a nuestra tierra. Y justamente la marcha por el desierto es un volver desde Babilonia a la tierra prometida. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora. Transforma tus sueños en hechos.
UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Señor, yo quiero estar aquí, tomar conciencia de tu amor, abrirte hoy mi corazón y que me enseñes a vivir. Porque siempre aquí a mi lado tú estarás, ya te siento caminando junto a mí. Sé muy bien que tú jamás me dejarás, por eso te prometo estar aquí. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Señor, yo quiero estar aquí, tomar conciencia de tu amor, abrirte hoy mi corazón y que me enseñes a vivir. Porque siempre que a mi lado tú estarás, ya te siento caminando junto a mí. Sé muy bien que tú jamás me dejarás, por eso te prometo estar aquí. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí
corazón y tu grandeza, porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza, porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza, porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza, porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañez. Estamos reflexionando este libro tan interesante, el libro de los números. Y nosotros estamos diciendo, y tenemos que tenerlo muy en consideración, y yo vuelvo a insistir en esto porque a veces nosotros también, lastimosamente, como no estudiamos bien la Biblia, no hacemos profundamente las cosas, entonces simplemente es una lectura bíblica la que hacemos, una lectura y un conocimiento general, ¿verdad?, que hacemos de la Biblia. Y entonces tomamos así literalmente como encontramos aquí y consideramos que la Biblia es un libro de historia, donde alguien se puso a escribir paso por paso lo que fue pasando en la vida de un pueblo y en la vida de una gente, ¿verdad?, que encontramos ahí. Así, tal cual. Es como un libro biográfico o como una crónica de un pueblo, de una nación, ¿verdad? Así lo tomamos, como una cuestión a rajatabla en un sentido histórico. No, ya hemos dicho tanto esto, ¿verdad?, en nuestro estudio de la introducción a la Biblia, pero aquí volvemos a entenderlo mejor porque este pasaje que leemos aquí y sobre todo que se presenta aquí en el libro de los números, este trayecto que se hace, ¿verdad?, de entrar en la tierra prometida, esto de ir por el desierto, esto está representando cuando Israel verdaderamente vuelve del exilio de Babilonia. Ellos están releyendo su propia historia de ese momento. Por eso yo les estaba diciendo, si esto se está escribiendo, se está ordenando en el año 500 antes de Cristo, y el autor sagrado está escribiendo una historia de hace 900 años antes, entonces está haciendo una analogía. Por eso decíamos, Egipto está representando, ¿verdad?, el pueblo judío que vuelve a Canaán. Egipto es Babilonia. Después, la salida de Egipto significa el final, la salida de Egipto significa el final del destierro, el final del exilio en Babilonia. Y después lo último, eso de la marcha, que nosotros justamente ahora estamos mirando mucho más del libro de los números, está significando la vuelta del pueblo a la tierra prometida. ¿Desde dónde? Desde Babilonia. De eso que les había sucedido en el 586. Es decir, que yo cuando reflexiono, o el autor sagrado, vamos a decirlo mejor para entenderlo, del año 500 más o menos, en que se va ordenando y se va reflexionando esta teología, no libro histórico, no es libro histórico, la Biblia no es historia. La Biblia es una, en todo caso vamos a decir, en una forma que nosotros decimos, ¿verdad?, también una historia. No quiero utilizar la palabra cuento porque eso sería demasiado fuerte. Donde hay elementos históricos, ciertamente, que han sucedido, pero en la narración lo que nosotros estamos haciendo es utilizando un género literario. Y este género literario es el que nos está diciendo que esa esclavitud que nosotros leemos como que haya pasado en Egipto, en realidad es Babilonia. Esa salida que ellos están haciendo es la liberación, ¿verdad?, de Egipto, de la esclavitud. Es la liberación que ellos están pasando, el final del exilio en Babilonia.
Y después el otro elemento que nosotros decíamos también, el caminar por el desierto era también esa entrada y era también esa vuelta a la tierra prometida. ¿Desde dónde? Desde el exilio, desde Babilonia. Entonces Egipto queda de lado. Egipto queda como una narración que nosotros podemos entender también como si fuese una novela, es decir, en una forma analógica. Lo que realmente entendemos como una cosa más histórica y real de lo que haya sucedido con el pueblo de Israel es lo de Babilonia, Lo de Egipto es muy difícil, ¿verdad?, demostrarlo históricamente, imposible, ¿verdad?, imposible. No hay documentos, no hay casi nada en este sentido, ¿verdad? Algunas cositas ahí escritas en todo caso en algunos lugares de las tumbas de los faraones. Recuerdo en alguna de las visitas por ahí, ¿verdad? Era muy interesante en Egipto ver algunas imágenes de esclavitud, ¿verdad? Pero no tenemos elementos así bien contundentes, ¿verdad? Entonces aquí lo que el autor sagrado más bien nos está escribiendo es lo que ellos sufrieron en el exilio con Babilonia. Y esto analógicamente que se le está aplicando a Egipto. Entonces, miremos un poco ahora el capítulo 15. El capítulo 15 nos va a hablar de algunas leyes cultuales. Vamos a ver que aquí entonces se ponen algunas disposiciones relativas al sacrificio. Aquí cerramos, ¿verdad? Hay una primera derrota y de nuevo nos viene un elemento de disposiciones relativas al sacrificio, a las primicias del pan, a la expiación de las faltas cometidas inadvertidamente. Eso nosotros ya lo habíamos hablado en el Levítico, en el capítulo 4, ¿se acuerdan? De faltas inadvertidas. También un caso de violación del sábado, también del sábado ya habíamos hablado. Desde el Éxodo ya habíamos hablado sobre el sábado, que el Señor incluso los va a exterminar, dice, aquellos que no van a la misa, vamos a decirle nosotros hoy si les queremos aplicar a nuestra realidad actual, ¿verdad? El Shabbat, porque ahí en el Shabbat, cuando te habla justamente en el Éxodo, estábamos en el 31, ¿se acuerdan? Éxodo 31, esto me parece que es espectacular, ¿verdad? Esto es espectacular. Pero hemos explicado bastante nosotros en esa oportunidad lo que significaba también, ¿verdad?, el Shabbat, o ese exterminio que nos decía ahí, ¿verdad? En el capítulo 31 te hablaba, pero de una forma mortal, el Señor dijo a Moisés, habla a los israelitas en los siguientes términos: no dejen nunca de observar mis sábados, porque el sábado es un signo entre yo y ustedes. El Shabbat, el día de descanso, es un signo entre yo y ustedes, a través de las generaciones, para que ustedes sepan que yo, el Señor, soy el que los santifico. Soy yo, el Señor, el que los santifico. Y después dice, observarán el sábado porque es sagrado para ustedes. El que lo profane será castigado con la muerte, decía. Sí, todo el que haga algún trabajo ese día será excluido de mi pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el 7º día será un día de descanso solemne. Shabbat quiere decir eso, consagrado al Señor. El que trabaje en sábado será castigado con la muerte. Los israelitas observarán el sábado, celebrándolo a través de las generaciones como signo de alianza eterna. Y así sí. Bueno, eso vamos a tener también aquí en el capítulo 15. Se vuelve a retomar, ciertos elementos se vuelven a retomar y se vuelven a subrayar. Nosotros decíamos que todo lo que encontramos aquí son problemas, o mejor dicho, respuestas a problemas que están sucediendo en la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. En NPI, acompañando a las madres paraguayas y a todo el país. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el viernes 15 hasta el domingo 24 de mayo, novenario de María Auxiliadora. Mes de nuestra Madre, por eso también pedimos su intercesión.
En vivo, desde el Santuario Novenario de María Auxiliadora. NPI nos conecta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Te entregaste por mí en la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. Oh, oh,
propia cruz. Es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor, y que me une a tu pasión. Cuenta conmigo que aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo con lo poco que soy. Y si mis manos te sirven, Señor, tuyas son. Tuyas Seguimos, queridos amigos, con Ñan de Yarañé. Estamos reflexionando sobre, o iniciando, ¿verdad?, sobre este libro, Números, capítulo 15, el libro de los números, que son disposiciones relativas a los sacrificios. Es un salto de nuevo, o podemos decir, aquí se nos vuelve a un paréntesis de nuevo, porque se comienza a hablar de nuevo de la liturgia, de las disposiciones relativas al sacrificio, a las expiaciones, incluso de elementos que nosotros en otros libros y capítulos ya habíamos hablado, pero que de nuevo aparecen aquí. Quiere decir que hay una necesidad o hay lo que nosotros le llamamos en estos textos algunos elementos nuevos, como enmiendas que se van haciendo. Lo vamos a encontrar después aquí. ¿Por qué te vuelve a contar? ¿Por qué te vuelve a poner lo mismo de algo que ya hemos reflexionado? Acabamos de leer, por ejemplo, esto del Shabbat, decíamos, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente quiere decir que hay algo que no estaba funcionando bien. Como nosotros hacemos con nuestras constituciones o con nuestras leyes. Y bueno, durante un tiempo es la comunidad que va viviendo de acuerdo a esa constitución, a esas leyes. Pero después nos damos cuenta que hay elementos que no se están llevando concorde a lo que dice esa ley o esa constitución. Y entonces nosotros volvemos a repensar y apretamos un poquitito más el torniquete y se agregan algunos elementos y se va entonces explicando mejor en qué consiste esa ley, qué es lo que se le está pidiendo a la persona. Bueno, después vamos a tener también sobre los flecos de los mantos. ¿Se dan cuenta? Es un paréntesis que encontramos aquí con este capítulo 15. Veamos estas leyes cultuales, ¿en qué consisten? El capítulo 15 es una miscelánea de leyes cultuales. Miscelánea, es decir, de todo un poco. Muy invitayan de ahora. En este capítulo se mete. Reglamenta normas sobre los sacrificios con ofrendas vegetales. Aquí entonces entra la reglamentación de las ofrendas vegetales. Nosotros siempre hablábamos mucho de las ofrendas de animales. Aquí, sin embargo, ya se nos va a presentar la ofrenda de vegetales. Ofrendas también de las primicias, es decir, aquí tenemos el capítulo 15, 17 al 21. Son rituales de purificación por pecados involuntarios también en el 15, 22, 31. Luego tenemos la violación del sábado, que hemos mirado un poco y hemos leído de lo que ya había aparecido en el Éxodo y vuelve a aparecer aquí. Vamos a ver cuáles son los elementos nuevos que nos va a ofrecer este libro, ¿verdad?, de los números. Y también con respecto a los flecos de las vestiduras que tenemos en el capítulo 15, 37, 40. Esto nosotros hemos encontrado en una partecita, ¿verdad?,
esto de los flecos de los mantos, en Éxodo 22. Éxodo 22, nosotros alguito, ¿verdad? Después más adelante vamos a encontrar mejor, sobre todo en el libro del Deuteronomio, pero aquí en el Éxodo se dijo así, pero muy rápidamente con respecto a los flecos, ¿verdad? El 20 al inicio luego decía eso. Y dijo Dios a todas estas palabras: yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás dioses. Bueno, y siguiente ahora será. El asunto es que verdaderamente el pueblo, ¿verdad?, tiene que utilizar, siempre tiene que utilizar estos flecos como signo, ¿verdad?, para recordar. Diga tú, ñande, entonces la ñanderezaray de todos los mandamientos del Señor. Bueno, vayamos mirando entonces todos estos temas que vamos a tratar en este capítulo 15. Los exégetas, ¿qué es lo que encuentran? Es decir, los estudiosos de la Biblia, se han preguntado sobre la intención teológica que ocupa este capítulo aquí, como yo les dije hace rato. Vea, de repente nos viene y se nos presenta una situación totalmente aquí diversa, ¿verdad? Una situación diversa. ¿Qué es lo que está pasando? Decimos nosotros. Pero ¿por qué decimos nosotros así? ¿Qué es lo que está pasando aquí en este lugar? Porque encontramos que rompe con la historia de los exploradores en la tierra prometida. Nosotros estábamos hablando, pero espectacularmente, en el capítulo 13 y 14, sobre estos exploradores que vienen sobre la tierra prometida, que entraron, que viene una rebelión, que viene el castigo, en fin, todos estos elementos. Y de repente, ¡pum!, rompe totalmente, paréntesis, totalmente este capítulo 15. Entonces, no parece tener relación con el relato que le sigue, que es la historia de la revelación de Coré, Datán y Abirón. En el capítulo 16 vamos a encontrar ahora otra historia también totalmente diferente. Vea, entonces aquí se rompe, quiere decir que aquí está entrando un capítulo totalmente diferente y podemos decir que casi es otra sección. Nosotros pusimos la sección general desde el capítulo 13, justamente, ¿verdad? Del capítulo 13 hasta el capítulo 22. Y aquí nos estamos encontrando que dentro de nuevo hay varios fragmentos que son diferentes. El 13 y el 14 nos hablaron ya de estos espías. Ahora el 15 nos habla de leyes cultuales, que rompe totalmente nuestro proceso narrativo. Entonces esto tenemos que entender y tenemos que ver, ¿y por qué aquí dentro de la gran macroestructura? ¿Por qué se mete aquí el capítulo 15? ¿Qué tiene que ver? Y vamos a ver qué nos dicen los estudiosos, ¿verdad?, en este sentido. Bueno, después también estábamos diciendo que ese capítulo 16, con respecto a la historia de Coré, Datán y Abirón, es totalmente también diversa. O sea, se hace un salto después del 15 que no tiene tampoco nada que ver con el capítulo 13 y 14. Por la temática que trata, tendría un mejor lugar en el libro del Levítico, por la temática, porque el libro de Levítico pues prácticamente nos hablaba de estas cosas, nos hablaba de cómo tiene que ser la disposición del sacrificio, cómo tienen que ser las primicias del pan, es decir, el Levítico nos enseñaba y nos decía cómo tenemos que dar el culto a Dios. Ahora en el libro de los Números, de nuevo en este capítulo 15 vuelve a aparecer. Ahora, esto también podría ser, se puede transportar, porque otros temas similares también vamos a encontrar en este libro de los Números, en el capítulo 29. El capítulo 29 del libro de los Números vuelve a hablar de algo semejante, ¿verdad? Los sacrificios para la fiesta de la aclamación, los sacrificios para el día de la expiación, los sacrificios para la fiesta de las chozas. Bueno, esto es el capítulo 29. Tal vez ahí podría ir mucho mejor también. Es como unir, ¿verdad?, del capítulo 15 con el capítulo 29. Pero ¿por qué será que el autor sagrado? ¿Qué es lo que le movió? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que quiso decirnos? Y vamos a ir estudiando y vamos a ir mirando. Desde el estudio, ¿verdad?, que nosotros tenemos de la crítica literaria, este capítulo es una inserción tardía en el libro. Es la primera forma como nosotros podemos entender. Vamos a seguir estudiando esto, pero por lo menos quedemos con esta idea
porque vamos a comenzar a estudiar más, o vamos a seguir en nuestro estudio bíblico sobre este capítulo 15, para entender que más bien es una inserción tardía. Y si es una inserción tardía dentro de la historia general de la macroestructura, quiere decir que tiene un sentido teológico muy profundo y muy importante. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar la próxima con más Ñande Yara Ñe'e. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.